tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy en esta tarde de martes? Un gusto estar aquí con ustedes una semana más. Como pues se pudieron dar cuenta, no pudimos estar la semana pasada, ¿verdad? Por la reestructuración de los horarios, por lo de la pandemia. Pero íbamos a mover un poquito el horario, pero volvieron otra vez a hacer modificaciones en los horarios de ahora sí de las misas y todo. Entonces volvimos a quedar en el mismo horario que teníamos antes. No hubo siempre cambio. Hay otros cambios que al final les vamos a dar el anuncio, pero por ahorita vamos a estar igual los martes a las 4 de la tarde y esperamos que nos sigan acompañando. ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes. Pues bien bendecido, ¿verdad? Pues sí, ocupaditos, hemos estado ocupados aquí con proyectos de la iglesia. Acabo de terminar la escuela y pues es una nueva oportunidad, ¿verdad? Nuevas fases, pero hay que seguir adelante. Sabemos que nuevamente cerraron bastantes lugares, pero pues la iglesia sigue abierta. Exactamente. Virtualmente, pero ahí estamos tratando de aportar lo mejor a nosotros, hermano. Gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos una pequeña oración antes de arrancar con el tema de hoy, ¿no? Y una oración para que todo salga bien. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por un día más y te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, el que estés aquí con nosotros el día de hoy, en esta tarde, una tarde ya fresca. Esperamos que nos des esas palabras y ese entendimiento que necesitamos para seguir aprendiendo cada día más, para que nuestros hermanos que nos están escuchando se nutran de tu palabra, de tu enseñanza y de tu sana doctrina, Señor, que tú nos enseñaste y que hasta el día de hoy nuestra iglesia sigue practicando desde ese primer día cuando tú la fundaste, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues como podrán ver, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la confesión de los pecados. Les vamos a dar muchas citas bíblicas. Vamos a darle las citas bíblicas donde dices, vamos a descubrir si es bíblico la confesión, dónde lo pueden buscar, dónde lo pueden ustedes mismos escudriñar y buscar para darse cuenta si es correcto confesarse o si estamos en lo incorrecto, como dicen los hermanos que no son católicos, si es mentira que no nos debemos de confesar, que es malo confesarse, que porque los sacerdotes son pecadores igual que nosotros. Y pues como ya lo dijimos la semana pasada, ¿verdad? No descubrieron la luna, porque la misma Biblia nos enseña que los sacerdotes pues son pecadores, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a dar una recordadita, Armando, ¿qué te parece? Ahora sí que nuestros objetivos de este programa, ¿no? Como podemos ver aquí atrás de nosotros, nuestro programa es de apologética y significa defensa de la fe. ¿De cuál fe? Obviamente, ¿verdad? Pues nosotros somos católicos, de nuestra fe católica, de nuestra doctrina, de nuestra iglesia. Sí, los puntos principales de nosotros es conocer, defender y responder, saber responder. Entonces son 3 puntos muy importantes para que nuestro crecimiento espiritual empiece a dar mejores respuestas a las personas de otras denominaciones o a nuestros hermanos protestantes, que verdaderamente a veces es muy necesario tener buenas respuestas para las personas, y especialmente este tema, Manuel. Exacto. Este tema pienso que es muy delicado para ellos, porque la doctrina de ellos especialmente te dice, no, Dios no dejó a nadie aquí en la tierra para perdonar pecados. De su doctrina. La doctrina de nosotros nos afirma que dejó a alguien para que perdonara los pecados. Y fíjate, y también lo que dicen es que como un pecador te va a poder perdonar tus pecados, si es igual o peor que tú, ¿no? Y como compartimos la semana pasada, eso en la Biblia ya está, ¿no? Que sí, o sea, los sacerdotes también pecan, pero ellos tienen más preparación que nosotros, en lo espiritual, en el estudio también, universitario, todo eso. Entonces, ellos también luchan por no pecar y también se confiesan igual que nosotros,
porque obviamente es humano igual que tú, igual que yo, ¿no? Entonces, tienen las mismas debilidades. Lo que pasa es que ellos pues están un poco más preparados espiritualmente que nosotros, ¿no? Pero todos sabemos que son hombres. Imagínense, como dijimos la semana pasada, que Dios nos mande ángeles o seres celestiales que no saben ni lo que es un pecado, pues nos van a mandar derechito hasta abajo, yo creo, ¿no? Hasta lo más hondo del centro de la tierra, que dicen que allá es donde está el infierno, ¿no? Que esperemos que no nos toque llegar, ¿no? Pero pues sí, ¿verdad? Otra vez, como estaba diciendo Armando ahorita, no se le olvide los objetivos. Nuestro número 1 es que usted como católico conozca su fe, tenga respuestas para cuando le cuestionen, y tercero, que sepa defenderla. Entonces, al usted conocer, va a saber dar respuesta, y automáticamente cuando alguien esté atacando a su iglesia, yo creo que no se va a poder quedar callado porque va a tener los argumentos para defenderla, creo yo. Sí, ¿no? Unas cuantas citas bíblicas que les vamos a compartir para que aprendan un poquito y para más que nada tengan herramientas como poder fortalecer un poco más su fe y tener mejores respuestas para esos momentos tan difíciles que a mí en ocasiones también me quedé callado. Entonces era muy difícil. Sí, creo que no son la excepción las personas que ahorita a lo mejor no están muy preparadas, ¿no? Nosotros estuvimos ahí, yo personalmente estuve ahí. Yo estuve mucho tiempo en grupos de la iglesia, ¿no? En ministerios de la iglesia. Íbamos y estudiábamos en la diócesis, a retiros y muchas cosas que te nutren, ¿no? Pero cuando yo descubrí la apologética me di cuenta de una enseñanza muy diferente que te da todas las bases bíblicas, históricas, donde puedes tú refutar a cualquier persona que te cuestione tu fe. Y me he dado cuenta, entre más estudio, más cuenta me doy que estoy en el lugar correcto. No sé tú qué opinas, pues, hermano. ¿Qué te sucede a ti? Pues desde empezar nuestra relación que tenemos como amigos, tú y yo, de que curiosamente te hice un comentario que encontré a alguien especial en el teléfono y pues a ti también, y nos empezó a llamar la atención esto que es bien importante. A mí, yo también era de las personas que llegaba a la iglesia y había unas cosas que ni siquiera sabía que eran importantes, principalmente la confesión. O sea, yo soy de las personas que decían, pero ¿por qué tengo que decirle a él? Pues si tengo a Dios de por medio. Yo mismo me cuestionaba, entonces empecé a buscar y me di cuenta de que estaba bien equivocado. Sí, muchos de los argumentos que nos dan, que yo he escuchado de las personas que no son católicas, que obviamente la doctrina de ellos diferencia de la nuestra, ¿no? A ellos les enseñan muchas veces que, en primer lugar, que no es correcto confesarse con otro hombre que es igual de pecador, ¿no? Como ya habíamos comentado. Y segundo, que tenemos que, bueno, ellos, no nosotros, ¿no? Que tienen que confesarse directamente con Dios, o en su cuarto, ellos solitos, o abajo de un árbol, o en el desierto, no sé, a solas con Dios, que no es necesario que vayan al sacerdote o con otra persona, ¿no? Pues, y entonces vamos a descubrir si ellos están en lo correcto o qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Y lo curioso, fíjate que pues en la Biblia de ellos también está lo que vamos a compartir, y yo no sé cómo no lo miran, si siempre nos están criticando que nosotros no estudiamos la Biblia, ¿no? A mí, sí, siempre, si los que nos están viendo, yo lo he visto en mi trabajo, que muchos de los hermanos que no son católicos la traen a veces hasta bien sudada, porque aquí se la ponen abajo del brazo, ¿no? Y ya ves que aquí en nuestro valle hace mucho calor, y ahí la traen para donde quiera, en el carro, donde quiera la traen. Pero no sé cómo no se dan cuenta, ¿no? De lo que dice la Biblia. No sé cuál experiencia nos puede compartir. No, pues es que lo que pasa, Manuel, que nosotros, tanto yo pienso que tú y yo, tenemos esa oportunidad de que alguien más nos lo enseñó y lo aceptamos. No porque tú quieras o porque yo quiera, es porque está escrito y así debe de ser.
No porque te agrade o no te agrade, es porque así está escrito y tratamos de hacerlo como está escrito, como lo dejó Jesucristo. Entonces, no hay para dónde hacernos. Pienso que tratamos de hacer lo mejor que nos dijo nuestro Señor, de una manera en nuestras posibilidades, pero también con personas que nos están guiando detrás de nosotros para poder llegar a estos momentos también, Manuel. Sí, sí. Mira, vamos a empezar con una de las citas. No sé si los hermanos que nos están viendo, ya alguien que no es católico le haya querido enredar o confundir con una cita muy famosa que ellos usan siempre, ¿no? Y es está en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5. Ese es lo único que le van a decir, ¿ok? Pero le van a leer como la mitad nomás. Yo creo que le van a leer hasta donde dice el hombre, ¿no? Así es. A ver, léenos ese pedacito, a ver si tiene sentido lo que ellos dicen, hermano. A ver, vamos a leer capítulo 17, versículo 5 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero fíjate, se supondría, creo yo, ¿no?, que la palabra de Dios, la Biblia, esta traducción que acaba de leer Armando es de la Biblia Reina Valera, que es la que usan los hermanos que no son católicos. Pero fíjense, hermanos, se supone que cuando se hacen las traducciones se debe de hacer de una forma más sencilla para nosotros poder entenderla, ¿verdad? Esa es la traducción de la Reina Valera, que es la Biblia protestante. A ver, Armando, compártela de nuevo, por favor, para ver si se entiende en la página anterior. Okay. Así como está ahorita. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Como que no le tengo sentido de nada, como eso que dice y pone carne por su brazo, como que no le entiendo bien. Difícil, pero fíjate, difícil. ¿Por qué no la repetimos ahora, pero con la versión católica? Bueno, vamos. A ver si está igual de difícil de entender. Es el mismo capítulo y el mismo versículo para que no se confundan. Sí, aclárales ahora en la Biblia católica. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. A ver si se entiende la traducción. ¿Cuál es más simple y más sencilla de entender? Ok. Dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre. Hermanos, ese pedacito ahí no termina, ¿ok? La idea no ha terminado. Pero cuando usted se encuentre, si es que no se ha encontrado con una persona que no es católica, que le va a decir que usted está loco por irse a confesar con otro hombre pecador, le va a sacar este versículo de Jeremías y le va a decir que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Bueno, si lo leemos hasta ahí, como que hace sentido, ¿verdad? Que no es correcto confiar en otro hombre. Pero vamos a terminar la idea hasta al final del versículo, porque eso nomás una parte viene en 3 partes. Esa es la primera parte. Ahora, vamos a leerlo del principio y ahora vamos a leerlo todo completo, todo el versículo 5. Te lo voy a leer todo. Dice, así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. ¿Qué diferencia, no, de la otra traducción? Que pone carne en el brazo y que no sé qué. Oye, ¿para qué enredan tanto las palabras si son tan fáciles así de esta manera? Yo lo entiendo bien fácil, ¿no? Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Pero fíjate, aquí no dice que por confesarse eres maldito. No, aquí lo que está diciendo, todo el versículo completo, la idea completa, es que si usted confía en otra persona y se aleja de Dios y pone su confianza en otra persona, usted entonces va a ser maldito. Pero no puede irse a confesar sus pecados. Es un texto sacado de contexto, pues, o sea, enredan todo para tratar de enredar al católico, ¿no? Pero si usted lee toda la idea, usted será maldito, por ejemplo, si va con el hermano que cura, si va con una bruja,
con el que le va a echar las cartas, y usted va a apartar su corazón y su confianza de Dios y le va a hacer caso a esa persona que le va a hacer las cartas del tarot, que le va a leer el horóscopo, que le va a hacer una brujería a alguien, o que le va a leer el futuro, que le va a leer la mano. Eso lo hace usted maldito porque usted está confiando en otra persona igual que usted. Esa es la idea que yo te quería compartir, que en estos tiempos, en estos días, que pues supuestamente tanta gente celebra Halloween, ¿cuántas cosas no pasan? ¿Cuántas cosas no pasan que buscamos más bien el apoyo negativo que de las cosas positivas? Para la iglesia nos ponen muchas restricciones y cosas para abrirla, pero para otras cosas es más sencillo abrir. Entonces es donde está lo difícil a veces, Manuel, también. Sí. Y fíjate, en el libro de Siracides, Armando, ahí nos recomienda que tenemos que confesarnos. En el 5. Fíjate como nos dice, te lo voy a leer a ver qué es lo que entienden nuestros hermanos, así como a lo mejor entendemos tú y yo. En el libro de Siracides, que es en el Antiguo Testamento, que también es el Siracides, también se conoce, le cambian a veces como el eclesiástico, ¿verdad? Viene siendo el mismo libro. En el capítulo 4, versículo 26 dice, a ver si usted entiende que dice que es malo confesarse, ¿verdad? Dice, no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. O sea, no nos hagamos, ahora sí que sin ofender a nadie, no nos hagamos tarugos. Tenemos que confesarnos y la misma Biblia nos dice que no nos dé vergüenza, aunque obviamente es penoso, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque así lo manda la Biblia. Y si creemos que la Biblia es palabra de Dios, pues hay que hacerle caso a la Biblia, ¿no? Es que ahorita lo tenemos más fácil, Manuel. Antes era público. Confesarse era público delante de todos. Ahorita ya no, ahorita ya es más privado. Pero hay algo muy importante aquí también. Cuando vengan a confesarse también es muy importante esto, que ya vengan mentalmente preparados para contar los pecados de ustedes, no los pecados de los demás, porque si no nos vuelve loco el sacerdote. O sea, venir preparado mentalmente para decir exactamente lo que tú estás necesitando, lo que tú necesitas decirle al sacerdote, no lo que otras personas han hecho. O sea, es muy importante llegar a ese punto para recibir una buena confesión. Sí. Y fíjense, hermanos, otra de las citas bíblicas, ahorita vamos a hablar un poquito más las tácticas que usan los hermanos que no son católicos para confundirlo a usted como católico, ¿verdad? En el Salmo 32, esa es una de las citas bíblicas que ellos usan para quererlo enredar a usted, para confundirlo y decir que no es correcto confesarse con otro hombre, como decía ahorita Jeremías, ¿no? El libro de Jeremías. Y ellos usan esta cita para quererle demostrar a usted que usted no necesita ir con nadie a confesarse usted directamente con Dios. Exactamente. ¿Verdad? Y ahorita lo vamos a leer y a compartir, a escudriñar, y pareciera que tienen razón, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver en dónde está la equivocación. ¿En dónde estamos? Estamos nosotros. Sí. Vamos a ir a el Salmo 32. ¿Por qué no nos la compartes, Armando, por favor? Claro que sí. Dice, Salmo 32, versículo del 3 al 5, dice, mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por este último versículo, el 5, ¿verdad? Es el que ellos usan
para decir que no tienen que ir con nadie más que directamente con Dios, ¿no? Que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como a ellos, ahí dice que se lo van a confesar a Dios, a Jehová, a Yahvé. Por eso ellos dicen, es que aquí dice la Biblia que yo tengo que ir con Jehová directamente, ¿verdad? Entonces ellos se agarran de este pequeñito versículo del 5 del Salmo 32 para quererle decir a usted como católico que nosotros estamos equivocados y que aquí dice la Biblia que es directamente con Jehová en el cuarto, en abajo de un árbol, no sé qué tantas historias inventan, ¿no? Nada más para recordarles, cuando les hablemos de Jehová, acuérdense que estamos utilizando la Biblia Reina Valera, para que no se confundan también ustedes. Cuando hablemos de Jehová, que oigan Jehová, es porque estamos utilizando la Reina Valera. Correctamente, porque en la Biblia católica, la latinoamericana, las Biblias que son católicas, dice Yahvé, pero en la protestante usan Jehová, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver ahí mismo abajito en el Levítico, el libro de Levítico, vamos a ver si es directamente con Jehová, como ellos dicen, o si hay alguien que representa a Jehová para perdonar los pecados. Así es. ¿Verdad? A ver, Armando, léenos por favor, Levítico, danos el versículo, el capítulo y versículo, perdón. Dice el capítulo 5, versículo 5, Levítico 5, versículo 5 al 6, dice, cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. A ver, mira, aquí claramente dice que tendrá que confesar el pecado, ¿verdad? En lo que él pecó, en el versículo 5. Ahí dice, confesará aquello en que pecó. Y en el 6 dice que traerá a Jehová, así como ellos dicen que se confiesan con Jehová, como la acabamos de leer ahorita en el Salmo 32, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. La idea es que ellos dicen que hay que confesarse con Jehová. Aquí en el Levítico capítulo 5, versículo 5 dice, en el versículo 5 que van a confesar el pecado, y en el principio, a la mitad del versículo 6 dice que le llevarán una expiación, la llevarán a Jehová por el pecado que cometió. Hasta ahí, si ahí terminara esos versículos, tendrían razón. Pero dice que la ofrenda de expiación, dice que y el sacerdote le hará la expiación por el pecado. Quiere decir que no es, o sea, Jehová no baja del cielo y le recibe la ofrenda. El sacerdote es el que la recibe y hace la expiación en nombre de Dios, en nombre de Jehová, en este caso en nombre de Yahvé, ¿verdad? Entonces, no es que la Biblia se contradice, sino que es que a veces la idea que ellos quieren agarrar es la que les conviene nada más, porque oye, imagínate, no es grato, no es, ahora sí que tan bonito, ¿no? Ir y de frente a otra persona decirle las cosas malas que has hecho. Pues es algo bien difícil que pues nos cuesta a nosotros los católicos, para que nos digan que estamos locos, pero que normalmente tú lo has experimentado cuando te confiesas cómo se siente uno, y yo lo he experimentado también que es necesario para mi vida personal también. Exactamente. Y fíjate, si digamos, hay más citas, hay muchas, ¿ok? En el Levítico capítulo 5, versículos 7 a 8, hay más todavía. Dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová nuevamente, a Jehová, a Yahvé, o sea, a Dios, en expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo.
nuevamente, otro versículo, ¿ok? Que dice que va a traer el holocausto, el sacrificio, pero se lo va a traer al sacerdote, el cual lo va a hacer la expiación del pecado. Y hay más, no terminamos todavía. Otra vez, Armando, el que sigue, el Levítico otra vez. Ok, aquí nos confirma nuevamente, nos dice en capítulo 5, versículo 10 de Levítico, nos dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Pues estamos llenos de citas bíblicas que podemos comprobar que en el Antiguo Testamento se confesaban también. Sí, sí. Rapidito ya para terminar con el Antiguo, vamos a otra vez Levítico, versículo 17 al 18 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Así es que aunque usted peque sin saber, por ignorancia, sigue siendo pecado y no se salva. Traerá pues al sacerdote para expiación, de nuevo al sacerdote, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Pero no dice que directamente con Dios, dice a través del sacerdote. ¿Okay? So, no se deje engañar, hermano católico. Hay muchas citas y espero las estén apuntando, y si no, no importa, después regresa el video, lo vuelve a ver y con calma las va apuntando y las va analizando, y usted las lee y analiza si le estamos echando mentiras o no. No, y esto va también para nuestra propia iglesia, ¿verdad? Que necesita también eso saberlo y conocerlo, que es muy importantísimo confesarse, Manuel. Y fíjate, hermano, aquí mismo en el libro de Levítico, en el capítulo 16, el versículo 32, ahí nos dice claramente que no cualquier ahora sí que no cualquiera se puede nombrar sacerdote, como compartimos la vez pasada, ¿no? Es un recordatorio que, pues obviamente los sacerdotes de nuestra iglesia son consagrados. Eso usted lo puede ver en el capítulo 16 de Levítico, en el versículo 32. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. ¿Okay? Entonces no es cualquier persona que se autonombra pastor, entre comillas, ¿no? O apóstol, o no sé cómo, tantos títulos que se ponen, ¿no? Es un sacerdote ungido por Dios y escogido por Dios, el que tiene el poder y la potestad para perdonar pecados, no cualquier persona. Sí, es también importante para cuando les pregunten acerca de las vestiduras del sacerdote, deben de ser finas, o sea, no son cualquier persona. Por eso nuestros sacerdotes visten de esa manera tan especial para nuestras misas, para todo eso. No es nada más porque se les ocurrió ponerse una corbata y un saco y empezar a predicar, no, tiene que ser algo especial. Sí. Y fíjate, también en el Nuevo Testamento, Armando, en el Nuevo Testamento vamos a ver si es verdad que, o si es mentira, que uno tiene que ir a confesarse con otra persona, ¿verdad? ¿Por qué no nos compartes la cita de Marcos, por favor? Ok. Marcos, capítulo 1, versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿A quién le confesaban los pecados, Armando? Decía ahí dice que a un palo, o que directamente con Dios en la recámara, en el desierto, o qué es lo que nos dice ahí. A ver, vuélvenos a leer despacito, dijo aquel. Y salían a él toda la provincia de Judea. A él era Juan Bautista. Y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Por quién? Por él, que era Juan Bautista. Era hombre como usted, como yo, como los que están viendo. Era un hombre, ¿ok?
¿Y qué es lo que hacían con él? Confesando sus pecados. Clarito, más claro que el agua, ahí está. No es que es incorrecto que usted no puede ir a confesarse con otro hombre. Aquí está bien claro que las personas iban a confesar sus pecados ante Juan. ¿Y quién era Juan? Era un hombre de carne y hueso como nosotros, y le confesaban sus pecados, y después Juan los bautizaba para el perdón de los pecados. Exactamente. ¿Okay? Ahora sí era bautismo, ¿verdad? Así mero. Ok. ¿Algo que quieres agregar, Armando? Pues la importancia de que podemos encontrar desde lo que hacía Juan, ¿verdad? Que era para arrepentimiento, pues el bautismo de Juan, pero que es significativo, que era, para confesión, que era muy importante para eso, para que las personas se confesaran y creyeran verdaderamente en Dios, porque él estaba preparando a la gente para lo que había de venir apenas. Entonces eso es muy importante también recalcarlo. Fíjate, vamos a descubrir ahorita qué es lo que nos dice también la Biblia, si es bueno o recomiendas confesarnos, ahora sí, con un sacerdote, con otro hombre, ¿no? Como nosotros. Y para eso vamos a descubrir ahorita si la Iglesia Católica está en lo correcto o si está equivocada, ¿no? Pero escuchen lo que dice la Biblia, hermanos. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a descubrir si es verdad que nos tenemos que confesar con otra persona. Okay, o si es mentira, ¿eh? Dice, el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué dice la Biblia? Unos a otros. Nosotros, ustedes y el sacerdote. ¿Ok? Ahora, pues si se quiere ir a confesar con su compadre, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero no es correcto. Con el sacerdote, la Biblia dice unos con otros, yo y el sacerdote, usted y el sacerdote, Armando y el sacerdote, ¿ok? Unos con otros. Dice la Biblia que hay que confesarnos unos con otros. Si alguien le dice otra cosa, pues que le demuestre, así como estamos compartiendo nosotros. A ver, dígame usted dónde dice la Biblia que está prohibido confesarse, pero que diga bien claro, así como dice aquí, que confesarse unos con otros. No se deje engañar, ¿no, Armando? Porque sí lo hemos visto bastante. Pues sí, tristemente sí, hay muchas personas que sí se confunden, no las confunden con 2, 3 versículos mal traducidos o mal influenciados, empieza la gente a pensar que verdaderamente tiene razón. Pero fíjate, no es que están mal traducidos, es que le dan vuelta para enredar a uno. Es como el que compartimos ahorita, que dice Jeremías que maldito el que confía en otro hombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero ahí no dice eso. Si leemos todo el versículo completo, como explicamos hace rato, sí, si te apartas de Dios y confías en otra persona, el que te lee las cartas, el que te lee el horóscopo, y no le haces caso a lo que Dios manda, pues entonces sí. Pero si nomás te leen ese pedacito para hacerte dudar de tu fe y no estás preparado, pues claro que sí te van a poner a pensar, ¿no? Y vas a batallar. Y sí. Bueno, les compartimos también uno que tenemos también de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Una más, Manuel, una más de que podemos comprobar que se confesaban también en esos tiempos también. Entonces, tenemos varias citas que podemos ya comprobar que es importante confesarse. Así es. Vamos a compartir otra cita, hermano. La de Proverbios. Vámonos a Proverbios. A ver qué pasa cuando uno no se confiesa. Ok. A ver si nos va a ir muy bien o vamos a estar muy bien, ¿no?
Ok. El libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. A ver, compártanlo, Armando, así despacito y bien clarita. Ok. El que encubre sus pecados. Espérate, dinos en dónde está. Lo tenemos en Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿No se lo has compartido ya? Se me parece que no, se me olvidó. Y si lo Ok. hice, pues ya 2 veces mejor. Una disculpa, entonces, Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ándale, madre. Yo no sé, dicen y está comprobado, ¿no? Nosotros como católicos que cuando te confiesas quedas así como livianito, ¿no? Pero fíjate que dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque te estás haciendo loco tú solo, o sea, tú solo piensas que eres un santo, ¿no? Ojalá y fuera verdad, ¿no? Pero no, o sea, que dice, no prosperará más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra recomendación, hay que confesarlo, pero también hay que apartarnos de ese pecado para no seguir en lo mismo. ¿Qué caso tiene ir a confesarte y no hacer el propósito de no volver a caer? No quiere decir que no vas a volver a caer, pero obviamente, o sea, tienes que tener el propósito de enmienda, si no, ¿qué chiste tiene, no? Ahí vamos a aplicar lo que acabas de decir. Normalmente cuando venimos con el sacerdote nos da esa solución para poder caminar bien. Pero tristemente lo primero que hacemos, Manuel, es ir con el compadre, con el vecino, con las personas que son divorciadas, personas que no tienen una vida muy ejemplar para seguir. Entonces, lo importante para esa persona es mantenerse en algún grupo de la iglesia. Yo invito a las personas aquí, normalmente que se integren a la iglesia de esa manera. Hay bastantes grupos para todo el que quiera integrarse y es importante eso. Okay. Ahí hay mucha sanación también. Fíjate, también vamos a compartirles, Armando, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Es una de las maneras que también nuestros hermanos que son protestantes, que no son católicos, que dicen que ellos son salvos por la sangre de Cristo, que ya los limpió y que ya ellos no tienen pecado y que no tienen por qué confesarse. Yo desearía ser así, de Qué fácil, ¿no? y que decir, ya no tengo pecado y soy salvo, aleluya, gloria a Dios, pero ¿para qué me hago tonto? Si yo sé que, haga de cuenta, mire hermano, si hoy me confieso ahorita saliendo de aquí, yo le aseguro que no pasan ni 2 horas y a lo mejor ya pequé. A lo mejor de pensamiento, de ver algo que lo miré de unos ojos de una manera incorrecta, o de alguien se me atravesó en el camino de mi casa y ya le dije una grosería, o simplemente pensé la grosería y no la dije, pero ya lo pensé y Dios sabe que ya lo pensé y ya pequé. Entonces, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Donde muchos de nuestros hermanos dicen que ellos ya son salvos por la sangre de Cristo y que ya los limpió y que no tienen pecado. Pareciera ahorita que sí tienen razón, pero vamos a descubrir por qué no. Okay. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que nos dicen, ¿no? Hasta se dan golpes así. Los católicos son los pecadores, nosotros no. Nosotros somos unos santos. Y hasta ahí pareciera que está bien. Para ahí ellos tienen razón, ¿verdad? según esto. Y si es verdad, la sangre de Cristo nos limpia de los pecados. Pero Tú y yo lo sabemos. ¿cómo es que nos va a limpiar la sangre? ¿Nomás por declararlo o qué tenemos que hacer? Vamos a ir hasta el versículo 10 y vamos a ver cómo es que nos limpia la sangre de Cristo. ¿Simplemente por decirlo o qué hay que hacer? El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han escuchado a los que no son católicos que dicen, los católicos son una bola de
de pecadores, borrachos, idólatras y de tanto que nos avientan, ¿no? Y que dicen que ellos no, que ellos son unos santos, que ellos ya no tienen pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si ellos se quieren engañar, déjelos. Y dice el 9, aquí está la clave de la sangre de Cristo. ¿Cómo es que nos limpia, verdad? El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, el versículo 7 dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, es verdad. Pero ¿qué hay que hacer para que nos limpie? Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí nos limpia la sangre de Cristo? Claro que sí. Pero para que nos limpie tenemos que confesar los pecados. Es como decir, yo sé que el jabón que uso para bañarme me limpia de la mugre. Sí lo sé. Pero si nunca lo uso y no me baño con él, pues nunca se me va a quitar la mugre. Entonces, si yo digo que la sangre de Cristo me limpia, correcto, sí te limpia, pero para que te limpie tienes que confesarte primero. Si no, no te sirve de nada saberlo, si no lo estás practicando. Pues se ve que es muy sencillo lo que ellos practican, ¿no? Para nosotros es un poquito más difícil todo esto, porque tenemos que seguir bastantes pasos para poder... Es que, Armando, acuérdate que del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decirlo de labios para afuera y otra cosa es hacerlo. Yo como me he dado cuenta que ellos dicen, que la Biblia, que esto, dice muchas cosas, pero ¿cuántas de ellas practican físicamente? Porque una cosa es decir y decir y decir, pero otra cosa es hacer lo que la Biblia manda. ¿Es difícil? Claro que sí, tú y yo lo sabemos y muchos de los que nos están viendo lo saben. Pero de decirlo cualquiera lo dice, rapidito y fácil. Pero el trabajo es practicar lo que nos está mandando la Biblia. Practicarlo. Y fíjate, y el versículo 10 que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Haga de cuenta que cuando usted dice, yo no tengo pecado, ¿por qué me voy a ir a confesar? Le estamos haciendo mentiroso a Dios, no le estamos haciendo caso. Y eso obviamente tampoco es correcto, ¿no? Y que dice, pues la verdad no está en nosotros, somos mentirosos, peor que todos los católicos, que ellos que nos dicen que no somos, que somos unos pecadores, ¿no? Así es. Pero cuando una persona que no es católica dice que los católicos son muy pecadores, que ellos no, es al revés, hermano. Sí, nosotros somos pecadores, pero lo reconocemos y gracias a Dios pues tenemos a nuestros sacerdotes que nos los perdonan, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿no? Que ellos tienen la potestad para perdonar pecados. Y vamos a ver, a demostrarles dónde es que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué te parece, Armando? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Compártanla despacito y clarita, Armando, por favor. Para ver si es verdad que el hombre tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra o es mentira. Okay. A ver qué dice la Biblia, Armando. Mateo 9, versículo del 1 al 8 nos dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces
él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado la potestad a los hombres. Pues creo que aquí no hay duda, ¿no? Aquí no hay duda de que el hombre tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Pero fíjense, desde aquel tiempo ya había personas que no creían. Sí. Como el día de hoy, los no católicos, muchos de ellos que son protestantes, no creen en la confesión y no creen que un hombre en la tierra pueda tener poder para perdonar pecados. Pero la Biblia es muy clara. ¿Y qué dice aquí? ¿Verdad? Aquí es Jesucristo mismo el que está diciendo y haciendo lo que está pasando aquí, ¿no? Que dice, le trajeron a un paralítico sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjate, por la fe de los amigos que lo trajeron, ni siquiera la fe del paralítico mismo. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Ahora, ¿tú crees que lo llevaron para perdonar los pecados o para que le hiciera el milagro de que caminara? Era para su milagro. Pero fíjate, Jesús, obviamente, con la divinidad de que Él es Dios, aprovechó el momento para hacer las dos cosas, para perdonarle los pecados y para sanarlo físicamente. ¿Qué quiere decir? Que cuando tu alma es sanada, tus pecados, tu físico, a lo mejor hay gente que tiene muchos pecados y eso le afecta en lo anímico, en el estrés, en no estar en paz con Dios, y eso obviamente te va a afectar tu salud física. Entonces aquí Jesús, y como podemos, él hace el milagro, ¿no? Pero como dice, estaban unos que decían ahí, blasfema. A eso lo iba a compartir. Blasfema, como dicen, ¿qué decía? Que decían, blasfema. ¿Y quién eran esos? Los maestros de la ley, los fariseos hipócritas. Y en este día, o el día de hoy, ¿quiénes son los que dicen que es mentira? Algunos que no son católicos, ¿no? La mayoría de los que no son católicos dicen que es mentira, ¿no? Y Jesús, conociendo los pensamientos, dijo que por qué pensaban mal en sus corazones, ¿no? ¿Qué era más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 6? Pues para que sepáis, para que no haya duda, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, tiene poder en la tierra, aquí en la tierra, para perdonar pecados, más claro que el agua, no se puede. ¿Y dicho por quién? Por el Maestro. El que lo quiera creer, bueno, y el que no, pues ni modo, ya no podemos hacer nada. Y dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, tal poder a los hombres. No dice que a Jesús mismo uno solo, ¿no? A los hombres en plural. Usa la palabra plural, que es hombres. Entonces, el que no lo quiera creer, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Pero aquí está bien claro, hecho y dicho por el Maestro personalmente, y está en la Biblia de ellos y en la de nosotros, y la que nosotros decimos que es palabra de Dios y le creemos a la Biblia. El que dice que es palabra de Dios y no le cree, pues allá él, ¿no? Pero normalmente aquí de todas maneras van a decir, es que era el Maestro, Manuel. Te van a decir, es que era el Maestro y era Jesús. O sea, no lo hizo nadie más. Ok, pero fíjate, para allá vamos. Vamos a leer Juan, a ver si el Maestro le da ese... Porque todavía si te fijas, arriba tienen un poquitito de, sí. para dónde hacerse. Pero vamos a ver si el Maestro, él mismo, si les dio autoridad a los discípulos o no, o solamente era para él mismo. Yo me quedo... Compártenosla. Ok, nos dice Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis,
les son retenidos. Aquí ya no hay para dónde hacerse entonces con este versículo. De nuevo, el maestro, él mismo. Él mismo. ¿Qué hizo él? Lo que él hizo por él mismo, porque obviamente él es Dios, él se lo quiso compartir a los discípulos. ¿Y qué les dijo? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Les está dando una orden. A mí me mandó mi Padre, ahora yo los envío a ustedes a que vayan. ¿Y qué les dio? Recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso es que los sacerdotes tienen poder para perdonar los pecados por medio del Espíritu Santo, que desde aquel tiempo Jesucristo se lo dio a sus apóstoles. ¿Y qué les dice? Fíjense la traducción, a ver si es tan igual que la de nosotros, ¿no? Esta traducción es de la Biblia Reina Valera, ¿no? De la protestante. Pero ahorita le vamos a leer ya como dice la de nosotros. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieses, les son retenidos. ¿Por qué cambian y usan palabras tan difíciles, por favor? Se supone que, no sé si sepan hermanos, pero los hermanos, las Biblias protestantes, la Reina Valera y esas, ellos tienen ellos mismos la traducen y la imprimen, ¿verdad? A la manera que ellos les da la gana. La asociación bíblicas, ¿no? Pero fíjense, ¿qué tan fácil es decir a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados? Y a quien no se los perdones, no les serán perdonados. Así de sencillo. Así de fácil como está en la Biblia católica. ¿Por qué tienen que usar unas palabras tan complicadas, por favor? Si es exactamente lo mismo. Si usted agarra su diccionario y busca la palabra remitiereis, significa perdonar. Pero ¿por qué no usar perdonar? ¿Para qué confundir a la gente? ¿Por qué? Porque ellos no creen en la confesión y como que quieren enredar para que las personas se confundan más. Ahora sí, para lavarle su cerebro un poquito más fácil, ¿no? Para enredarlos. Esto me pasa a mí, Manuel, que como utilizo mucho mi Biblia latinoamericana, cuando lees la Reina Valera, es un poquitito, hay unas palabras que son medias difíciles a veces de poder hasta nombrar a veces. Entonces sí hay un poquito de diferencia en eso. En eso quiero recalcar eso, que sí hay muchas palabras que tratan de confundir a mucha gente. Y sí, es como, creo que yo es una táctica que ellos usan, ¿no? Para tratar de enredar más al católico, creo yo. Uh-huh. Fíjate, vamos a ir ahora Armando Vamos ahora al libro de Lucas para ver también otra comparación, si el hombre tiene poder para perdonar pecados, ¿no? Uh-huh. Está en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 17 al 26, dice: un día Jesús estaba enseñando y había allí entre los asistentes unos fariseos y maestros de la ley, que hoy en día serían protestantes, que no son católicos, ¿no? Que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de la gente delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. De inmediato los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede perdonar los pecados fuera de Dios? Como dicen los hermanos que no son católicos, ¿no? Igualito, pero al día de hoy. Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: ¿por qué piensas ustedes así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces dijo al paralítico: yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios.
Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles, pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. ¿Qué decía? Que todos glorificaban a Dios, menos ¿quién? Los fariseos hipócritas, que dicen que como puede decir que tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, ¿no? Igualito que algunos le van a decir hoy en día allá los que le llegan a tocar la puerta, creo yo, ¿no? Pues así igualito, de esa manera. Pues es muy cierto, Manuel, que nos hace falta más capacidad para entender estas personas de una manera entendible, porque tú ya les dimos cerca de 10, 15 citas bíblicas que podemos comprobar. Bastantes. Pero de todas maneras empiezan a sacar otros rollos que no tienen nada que ver en absoluto con esto. Y tiene razón, fíjate, si los hermanos que están allá viéndonos, si ellos apuntan estas citas y cuando alguien les quiera confundir, como dices tú, van a querer darle vueltas y cambiarle de tema. No los deje. Quédese hasta que ahora sí que hasta que le hagan, que acepten que ellos están mal. Ese es lo importante, que cuando ustedes están conversando con cualquier persona protestante que está tratando de enseñarles algo, pero ustedes ya tienen las bases, no lo dejen salir de otro tema. Que sea el tema que ustedes están tratando, porque una iglesia que tiene más de 2000 años, o sea, no la podemos decir en 15 minutos. O sea, tenemos tanta tradición y tantas cosas que van a decirle que idólatras, que esto y que el otro, no. Que específicamente se concentren en lo que es el tema. Sí. Y vamos a ver qué nos recomienda San Pablo, ¿no? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, que es lo que nos pide San Pablo, ¿no? Okay. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Como acabamos de compartir, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quien perdonen o remitieres, y al que no, bla, 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 ¿no? Como acabamos de decir. Lo mismo que le dijo al paralítico, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, para entonces juntarlos y puedan agarrar esas 3 citas bíblicas. ¿Y qué dice Pablo? Que por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, en pocas palabras, el ministerio de la confesión, que es lo mismo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién? A los apóstoles les encargó la confesión. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. San Pablo les ruega, nos ruega que nos dejemos reconciliar, que nos confiésemos. ¿Para qué? Para estar en paz con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para perdón de nuestros pecados. Y fíjense, y muchos de los hermanos que nos están viendo o los que no son católicos no aprovechan eso, ¿verdad? Entonces dice San Pablo, déjense reconciliar. Les rogamos que se dejen reconciliar. Esta cita bíblica nos enmarca mucho a lo que son nuestra doctrina católica. Aquí está bien marcado lo que tenemos que hacer nosotros los católicos. Una recomendación que les hago: en cuanto haya oportunidad, desen esa oportunidad de reconciliarse a todo mundo, a todo, especialmente nosotros los católicos, que es muy importante en nuestra confesión. Te lo estaba comentando hace rato que necesitamos hacer todo eso para que la gente se empiece a animar más, a arrimarse al confesionario. Y sí, tal vez ahorita en este tiempo, ¿verdad? No hay confesiones regularmente como solía haber, pero tal vez si usted habla, a lo mejor pueden hacerle una cita, ¿verdad? Ahora sí, pues obviamente con las precauciones que recomiendan, ¿no? Pero no digo que en todas las parroquias se puedan, pero pues en su localidad donde usted viva,
llame a su parroquia y a lo mejor le pueden hacer una cita tal vez. Y ¿verdad? ya nada más para recordarles algo importante también. Es muy importante, vengan a confesar sus pecados, no los pecados de los demás. Es muy importante para el sacerdote y para que todo se haga más rápido. Sí, y rápido, así, ¿verdad? Sí, Cortito. cortito y a lo que venimos. Si se robó una gallina, no haga una historia de media hora, así No. que le diga, padre, robé. Ujú. Y no de nombres tampoco, tampoco, nada más sí. diga lo que usted trae en su corazón y vamos. Le falté respeto a una persona, no tiene que decir a quién si no quiere, ¿verdad? O sea, no es necesario. Ujú. Pero utilice los 10 mandamientos y haga una lista en cuál falló y así más rapidito. Así Y es. más así derechito. Como dicen, derecha a la flecha, no hay que darle vueltas. Bueno, vamos a mandar unos saluditos para cerrar el programa porque se nos acabó el tiempo. Vamos a dar saludos a Leslie Michelle desde Guayaquil. Buenas tardes, buenas noches. No sé, creo que ya es tarde. Son las 8 de la noche por allá. Gloria Arreguín Anaya, Paola Renata, saludos. Juanita López, Ana y Luis Ramírez, Lorena Ambrosio, Delia Valencia, Mi Mónica hermana, Avina. gracias, hermana, por estar aquí. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Tenemos unos anuncios para despedirnos. Solo para recordarles que a las 6 de la tarde tenemos la misa con el Padre Edwin en unos momentos más. En aproximadamente unos 55 minutos vamos a tener la misa con el Padre Edwin Logroño. Para que nos acompañen, por favor, a nuestra Santa Eucaristía en aproximadamente 55 minutos. Esta semana no vamos a tener enlace espiritual después de la misa porque se están reestructurando los horarios, pero yo creo que para la próxima semana ya vamos a retomar el enlace espiritual también. Mediante la página de Conexión Caná, el Padre les va a poner ahí los anuncios. Y también acuérdense que estamos en YouTube, en Conexión Caná California, y también en el Facebook Conexión Caná. Y acuérdense de hablar a la oficina para reservar un espacio para nuestras misas. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Localmente en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en la ciudad de Indio, California. Y recordarles que las misas el sábado 5 de la tarde en inglés, 7 de la noche en español, domingo 6 de la mañana en español, 8 y 10 de la mañana en inglés y 6 de la tarde en español los domingos. Es importante hablar y si por alguna razón se le olvidó o no le contestaron, no importa, usted véngase y de alguna manera lo acomodamos. Así es, pues. ¿Alguna recomendación, Armando? Nada, que se cuiden mucho, sigan las precauciones que nos está diciendo el gobierno y pues cuidarnos mucho, seguir adelante. Sí, cuídense, protéjanse, usen la mascarilla, distancia, acuérdense, 6 pies, no se confíe. Y tal vez después, un día o dos o más a rato, les vamos a poner aquí en la página el tema para la semana que entra. ¿Qué te parece, Armando? Para Perfecto. discutirlo. Anduvimos un poco atareados y no nos pusimos de acuerdo, pero un ratito más o mañana les dejamos saber en la página, acuérdense, en Facebook, Apologética Indio California, es el Facebook que tenemos Armando y yo compartido, y también en la página de Conexión Caná en el Facebook o Conexión Caná en el YouTube. ¿Ok? Pues, Bueno, bendiciones, muchas gracias, nos despedimos. Pues buenas tardes y gracias por estar aquí. Acuérdense, conocer, responder y defender, muy importante. Adiós, buenas noches.